La pregunta es la siguiente. Hace menos de un mes, bueno, no, en realidad ya hace un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que se llama Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contra la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza. En ese fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que no viola la Constitución una disposición de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Mendoza que establecía dentro del calendario escolar dos fechas con un nombre que remitía a una cuestión religiosa. Esas dos fechas eran la de el patrono y la de la Virgen del Carmen de Cuyo. Una serie de padres, patrocinados por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, Mendoza, inició una acción colectiva, una demanda, buscando que se plantee la inconstitucionalidad de estas fechas. Adelanto la resolución, que por ahí ya la sabemos por la divulgación periodística. La solución fue que esa disposición y esas fechas dentro del calendario escolar no violaban ni la neutralidad religiosa, no violaban la idea de laicidad en la educación pública y debían ser entendidas como parte de un calendario escolar pluralista, comprensivo de muchas otras fechas, democrático y que estaba vaciado de contenido religioso. Esto fue lo que se resolvió en el fallo que fue en agosto de este año. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿y esto no está contradiciendo lo que la Corte resolvió en diciembre del 2017 en el fallo Castillo contra Provincia de Salta, en donde justamente declaró inconstitucional y violadora de los derechos humanos la enseñanza obligatoria de religión en las escuelas públicas de la provincia de Salta? Es decir, esta va a ser o va a intentar ser el punto de cuestión de la siguiente reunión. ¿Qué entendemos por neutralidad religiosa? ¿Y por qué para la Corte que dentro del calendario escolar haya una fiesta patronal y una fiesta relacionada con una virgen no es violatorio de la neutralidad religiosa, pero que por otro lado sí es violador de la neutralidad religiosa la enseñanza religiosa en las escuelas públicas? ¿Está? No median más de 5 años entre un fallo y otro. ¿Hay contradicción entre esto, entre lo resuelto en un caso y lo resuelto en otro? Y si coincidimos en que no, para la Corte no hay contradicción, la idea es preguntarnos bajo qué fundamentos se resuelve en un caso y se resuelve en el otro. Antes de continuar, esto sería la gran introducción de la cuestión. El fallo Castillo contra Provincia de Salta es un fallo realmente que tiene un montón de derivaciones en otras materias, fundamentalmente en la materia igualdad y en la materia federalismo. Esos dos puntos hoy no los vamos a tocar, o por lo menos no los vamos a tocar en profundidad. Sí vamos a tocar qué se entiende por neutralidad religiosa, y para eso vamos a tener que sobrevolar algunas cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el derecho a la libertad religiosa y con el tema de cuál es la relación entre la Iglesia Católica y nuestra Constitución. Neutralidad estatal en materia religiosa, si hay contradicción entre Castillo y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Este sería el punto a cuestionarnos. Un breve resumen de lo resuelto. En Castillo, la Corte resolvió que esta idea de educación religiosa durante el horario de cursada regular dentro de la currícula violaba derechos constitucionales. Básicamente, violaba el derecho a la igualdad y no discriminación por los argumentos que ahora voy a plantear. ¿Está? Entonces, en este punto, la Corte resolvió que esas cuestiones, la enseñanza religiosa, no podía darse durante el horario de clases
y no podía ser una materia dentro de la currícula. Debía ser dictada, si se quería dictar en los establecimientos escolares públicos provinciales, fuera del horario de clase. Ese es un punto. Como contrapartida, en APDH contra provincia de Mendoza, recordemos Castillo era contra provincia de Salta, APDH es contra provincia de Mendoza, lo que la Corte resuelve es que la existencia en el calendario escolar de, entre otras, fiestas o jornadas conmemorativas del patrono Santiago, patrono de la ciudad y de la provincia de Mendoza, y de la Virgen del Carmen de Cuyo, no violaban derechos constitucionales. Entonces, la pregunta es, ¿enseñar religión en las escuelas públicas es o viola la idea de neutralidad religiosa, pero conmemorar fiestas patronales o de la Virgen no? Esta parecería ser la aparente contradicción entre una cuestión y la otra cuestión. Los dos fallos dicen que no existe en la Argentina ninguna religión oficial. En la Argentina no existe religión oficial. El Estado argentino es un Estado laico. A lo sumo, hay una religión que tiene un trato preferente porque es sostenida. Pero esto no implica que exista una religión oficial. Es más, la Corte dice, entender que existe una religión oficial viola la libertad de conciencia y de cultos. Ese es un primer punto en el que los dos fallos coinciden. Otro punto es, la neutralidad y gratuidad son principios básicos que deben organizar la educación pública argentina. Y un tercer punto en que ambos fallos coinciden es reivindicar el contenido del artículo 75, inciso 19, en cuanto a dos conceptos. La idea de igualdad real de oportunidades y de posibilidades, pero además que la idea de educación pública es un reaseguro para los valores democráticos. Estos tres puntos se ven en los dos fallos y si se quiere acá la Corte está creando una doctrina consistente en estas tres cuestiones, ¿no? Sin embargo, y ahora vamos a ver por qué, hay dos puntos que aparecen muy subrayados en Castillo y que no aparecen en APDH. Y esos dos puntos son, en Castillo dice, la neutralidad religiosa es la no preferencia respecto de ninguna posición religiosa, incluso la de los no creyentes. Consiguientemente, existe una faz de tolerancia hacia quienes quieran profesar un culto. Y otra cosa que está en Castillo y no está en APDH es ese que dice el derecho al silencio. Cada persona tiene la potestad de no revelar un aspecto de su esfera personal, tales como, por ejemplo, su ideología, su preferencia sexual o su adhesión a una religión. Vuelvo un minuto acá para remarcar estas cuestiones y para volver al principio. Recordemos que en Castillo el problema era que existía dentro de la currícula escolar una materia que era educación religiosa. Supuestamente, cualquier religión podía pedir que alguna autoridad de su culto viniera a esa hora y le brindara la formación religiosa de cada uno de sus cultos. Para que esto ocurriera, entiendan que cada padre o madre, o cada tutor de cada niño o cada niña, tenía que manifestar, expresar al inicio del año lectivo sobre qué religión querían que su hijo reciba educación religiosa. Además, se tenía que gestionar con las autoridades de cada culto que un pastor, un sacerdote, un rabino, viniera en ese horario en cada escuela a impartir las clases en cuestión. Y además, quedaba el caso de aquellos padres o madres que no querían que sus hijos tuvieran algún tipo de educación religiosa. ¿Qué hacemos con todo ese grupo? Supuestamente, tanto la Constitución salteña como la Ley salteña de educación contemplaban esta posibilidad.
Pero acá viene el gran punto y el gran problema. Esto era una cuestión que estaba en el texto de la norma, pero en realidad, en la práctica, lo que se logró comprobar en la causa fue que las minorías no veían respetados sus derechos, porque en la práctica la única formación que se daba era la formación relacionada con la religión mayoritaria, esto es, con la religión católica. Otro punto que me parece importante marcar, que lo vemos en Castillo, o sea, el de Salta, y no lo vemos en APDH, que es el de Mendoza, es que la Corte en Castillo dice que el derecho a la educación religiosa es también un derecho humano fundamental y como tal el Estado debe garantizarlo. En Castillo la Corte dice, derecho a la libertad religiosa es garantizar el derecho de quienes quieren profesar un culto, pero también el derecho de aquellos que no quieren profesar ningún culto. Unos y otros deben tolerar al resto. O sea, deben tolerar los que no quieren profesar a los que sí quieren profesar y a la inversa, quienes quieren profesar a los que no quieren hacerlo. Me parece importante remarcar esto porque a mí también me asombró cuando lo leí en su momento, el fallo Castillo, esta idea de que si vos elevás a la categoría de derecho humano la posibilidad de recibir educación religiosa, indudablemente debe haber en algún punto una obligación estatal de provisión de este derecho. Y esto, para para algún grupo, alguna parte de la doctrina, puede haber resultado polémico, ¿no? Que el Estado gaste recursos para garantizar la educación religiosa de parte de su población. Entonces, este es un punto también a tener en cuenta. Hecha esta presentación más o menos de los dos casos, vamos a ver si los puntos básicos resolutivos de uno y de otro, y ahí empieza a tomar forma por lo menos alguna argumentación de por qué parecerían no ser tan contradictorios estos casos. En este caso, lo que agraviaba al actor, a la parte actora, era la inclusión en el calendario escolar de dos fiestas que originariamente, claramente habían tenido un inicio religioso. El patrono Santiago es patrono de la ciudad de Mendoza desde las épocas virreinales, desde el momento de fundación de la primera ciudad de Mendoza. E incluso a lo largo del fallo, la Corte hace eje o hace hincapié en estas primeras actas del Cabildo, primeras actas mendocinas, donde se hace referencia a la existencia de esta celebración. Por su parte, la celebración de la Virgen del Carmen de Cuyo es la entronización como generala del Ejército de los Andes por parte del general San Martín a esta Virgen, ¿no? Entonces, claramente había habido un origen religioso en ambas celebraciones. Si nos quedamos ahí, es indudablemente cuestionable su exclusión en un calendario en escuelas públicas, porque podría entenderse, si se quiere, como un elemento de adoctrinamiento, de difusión de una doctrina, de una religión, en detrimento de las otras o en detrimento de ninguna. Y acá la Corte es donde dice, momentito, hagamos un alto en el camino. Estas dos fiestas que pueden haber nacido o pueden haber tenido un origen religioso, a lo largo de las centurias, a lo largo de los años, se vaciaron de ese carácter religioso. Son fiestas comunitarias, son fiestas del pueblo mendocino que no tienen en la actualidad un carácter o un criterio religioso. Entonces, este es un primer punto. Es cierto que nacieron como fiestas que tenían una connotación religiosa, es cierto que conservan ese nombre que tiene una connotación religiosa, pero para la Corte se demostró en la causa que independientemente de esto,
actualmente no tiene este carácter religioso. Por otra parte, ambas celebraciones están dentro de un calendario escolar que tiene otras celebraciones que muestran un diseño integral, plural, humanista y democrático. Es decir, no es que solo se celebran o se conmemoran festividades que han tenido un origen religioso. Muy por el contrario, en el calendario escolar que analiza la Corte, estas dos celebraciones son dos más dentro de tantas que provienen de diferentes tradiciones, de diferentes momentos históricos y que tienen distintas connotaciones. ¿Sí? Como tercer argumento para entender que no viola la neutralidad estatal en materia religiosa la inclusión de estas fiestas en el calendario escolar, es que existe un mecanismo de exención que no requiere exteriorización de creencias personales. Es decir, la no celebración o la no participación en estas celebraciones, seas quien seas dentro de la comunidad educativa, no generaba la obligatoriedad de que vos digas por qué no querías ir. Con que no fueras, ya está. En ningún momento en toda la causa APDH contra provincia de Mendoza se comprobó situaciones fácticas o materiales que mostraran discriminación de minorías, de personas que no quisieran participar de estas celebraciones educativas. ¿Ok? Este es un punto que me parece importante cuando ahora sí lo contrapongamos a Castillo. Recordemos, en Castillo el problema era prácticas religiosas en establecimientos escolares públicos provinciales, que eran básicamente el dictado de la materia religión dentro del horario de clases y como parte de la currícula. ¿Ok? En este caso, en cambio, probablemente, dice la Corte, probablemente no, la Corte lo afirma. A mí esto me genera dudas, pero la Corte afirma que ni la Constitución provincial salteña, ni la Ley de Educación salteña violaban o afectaban la idea de neutralidad religiosa per se, tal cual estaban diseñadas, eran aparentemente neutrales. ¿Por qué? Porque aparentemente permitían que cualquier persona de cualquier religión recibiera enseñanzas del culto del que era parte esa persona. Y esto tampoco generaba una situación de discriminación o de vulneración de los que no eran religiosos. Pero esto no es lo que surge del expediente. Más allá de lo que dicen las normas, la Corte entiende que en el expediente se prueba que en la práctica esta aparente neutralidad de la norma genera efectos desmedidos, discriminatorios contra las minorías. Una norma aparentemente neutral, una norma que aparentemente en su diseño no es discriminadora, debe ser analizada también evaluando su contexto, su aplicación y los efectos prácticos de su aplicación. La Corte claramente concluye que en Castillo, en las escuelas salteñas, se adoctrinó a los alumnos y las alumnas en el catolicismo. Y otro punto central que nos muestra la diferencia, si se recuerdan, con la filmina anterior. En la filmina anterior nosotros dijimos que en APDH contra Mendoza, la forma de eximirte de participar de las fiestas patronales o de la fiesta de la Virgen del Carmen del Cuyo no requería que vos manifestaras tu posicionamiento religioso. A diferencia de esto, como creo que ya lo dije alguna vez, en el caso de la educación religiosa en las escuelas públicas de la provincia de Salta, cada padre, cada madre, cada tutor debía hacer pública su religión o la religión en la que quería que sea educado su hijo o su hija. Y esto entonces, esto era una violación al derecho a la intimidad. Hay violación al derecho a la intimidad
cuando se exige que vos reveles cuestiones sensibles, personalísimas, relacionadas con tus preferencias, con tus creencias y con tu conciencia. Entonces, este es otro punto también que me importa o me interesa que rescatemos. Bien, vamos a marcar algunas cosas más y después si quieren discutimos en la medida de lo que ustedes quieran hacer, indudablemente, ¿no? ¿Por qué no habría contradicción entre un fallo y otro? ¿Hay un fenómeno religioso? Bueno, en el fallo Castillo, sí, sí, había un adoctrinamiento religioso. En el caso APDH contra Mendoza, no existía este adoctrinamiento religioso. Por el contrario, existían festividades que tenían un nombre religioso, pero que de acuerdo a lo que surgían de las actuaciones, habían sido vaciadas de ese contenido religioso. Y por otro lado, no había obligación de asistir dentro del calendario escolar, o sea, la posibilidad de eximirte de asistir no necesitaba que vos revelaras más que tu voluntad de no ir. No era necesario fundar esto apelando a que pertenecías a otra religión o a que esto violaba de alguna manera tus creencias, tu conciencia o tu dignidad. Estos dos supuestos o estas dos cuestiones marcarían esta diferencia sustancial de la temática religiosa en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, cuando en algunos casos viola la idea de neutralidad religiosa y cuando en otros casos no. Este sería más o menos el punto, si se quiere, de síntesis entre una cuestión y otra. Si me permiten un minuto más, quiero remarcar dos puntos importantes del fallo Castillo que no se aprecian en el fallo APDH. En el fallo Castillo, por fin, la Corte establece una muy buena doctrina relacionada con las categorías sospechosas. Y esa doctrina es que la idea de categorías sospechosas se debe asociar a la idea de grupos desaventajados o grupos vulnerables. ¿Qué quiero decir con esto? Que será sospechosa toda categoría que utilice el legislador o quien define políticas públicas en desmedro de esos grupos vulnerables o vulnerabilizados. De esta manera, cuando utilizamos determinadas categorías para promover derechos de grupos desaventajados, no estamos en presencia de una categoría sospechosa. Ahora, ¿cuándo? Por la norma jurídica, por la política pública o por la práctica efectiva, estamos en presencia del desmedro de los derechos de categorías o de grupos vulnerables, ahí sí estamos en presencia de una categoría sospechosa. Lo que hace sospechoso a la categoría es justamente limitar derechos de los grupos vulnerables. Ese es un punto que humildemente no pude ver en ningún otro fallo de la Corte de manera tan clara como en Castillo contra Provincia de Salta. Y otro punto que me parece interesante es lo que en teoría o en doctrina se llama la discriminación encubierta. No solo violás el principio de igualdad cuando en una norma expresamente se discrimina o se excluye a un grupo determinado. Estamos violando el principio o el derecho a la igualdad también cuando comprobamos prácticamente efectos perjudiciales para grupos vulnerables o vulnerabilizados. Estos dos puntos me parece que muestran una mirada robusta del ideal igualitario en relación a planteos anteriores y en nuestra Corte Suprema. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Yo me preguntaba, pero más por ahí a modo reflexivo, respecto de los colegios privados, porque bueno, en mi caso, para mis hijos, lo que es el inicio del año escolar nos mandan del colegio como, digamos, un formulario donde hay muchas preguntas que tienen que ver con cuestiones por ahí familiares, a ver, quizás un poco con quiénes viven y si están separados los padres, cuestiones que por ahí son muy íntimas, que no sé si, independientemente de que, a diferencia de una escuela pública o privada, ¿no? Pero tocar la esfera íntima de la persona y también nos preguntan respecto a la religión, si bien el colegio es un colegio salesiano, eh, digamos, no sé si sería una información relevante para lo que es una cuestión educativa, por ejemplo. Y está bien, uno quizás a veces dice, bueno, no estoy obligado a contestar, pero las situaciones muchas veces se genera incomodidad cuando uno tiene que responder un formulario. Entonces me vino, justo yo estoy estudiando Derecho Municipal y estamos con estos dos fallos, pero en relación al federalismo con Castillo y con este fallo de APDH. eh, y bueno, me vino muy bien este análisis de estos puntos que en realidad sí no son iguales en cuanto al fondo de la cuestión, ¿no? Pero más que nada era una reflexión de si está esa necesidad, ¿no? De tener que indagar en algo tan íntimo. También con respecto, bueno, a como usted lo había hablado en un principio, respecto a las elecciones sexuales y demás. Eh, Nada, me quedó como que eso todavía y sigue latente, más allá de que uno elige a dónde va, a qué colegio va y demás. Sí, pero comparto con vos. Yo creo que independientemente de la elección en la formación, porque indudablemente si uno manda a un colegio cristiano, va a haber una formación cristiana, creo que eso no ameritaría a determinadas preguntas que hacen a la esfera de privacidad de la familia, de los padres, salvo, salvo en situaciones particulares que eso pueda tener algún tipo de impacto en el niño, la niña, y ahí el colegio para buscar herramientas, podría, si se quiere, pedir otra serie de informaciones que la familia brindará o no, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con vos, esto de hacerlo en el ingreso y porque sí, y hay cosas que a mi criterio podrían incluso ser cuestionadas. Ha habido un camino de, si se quiere, se ha aligerado esto muchísimo en relación a solicitudes anteriores o de otros años o de otros momentos, ¿no? Incluso los colegios de gestión privada religiosos han ido atemperando bastante esto. Pero la existencia de estos formularios está, y estoy de acuerdo con vos, que en algún punto estarían, si se quiere, generando una intromisión indebida en el derecho a la intimidad, ¿no? Y casi te diría una posible violación. Entonces, es un punto que podría cuestionarse a criterio mío. El punto federalismo no lo toqué en particular, pero es un punto apasionante el que se abre en esto. Primero, la obligación de las provincias, ¿no? Artículo 5, ¿no? Garantizar la educación primaria, primer punto. 75, inciso 19, que genera el esquema relacionado con la educación, si se quiere macro, ¿no? Una ley base nacional, pero después leyes particularidades, leyes provinciales, respetando las particularidades de cada provincia. ¿Sí? Esto es lo que Rosati, yo no me metí en esto, pero marcan los dos fallos como el margen de apreciación provincial de las provincias o margen debido de las provincias. Bueno, ¿hasta dónde se puede dar ese margen de apreciación provincial? Indudablemente un límite es el 5 y la necesidad de no violar ni derechos ni principios que establece la Constitución Nacional. Pero bueno, la determinación de cuál va a ser este alcance de ese margen de apreciación provincial hace que Rosati, por ejemplo, en el fallo Castillo, haga una disidencia parcial, porque él entiende incluso que una norma jurídica que establezca educación religiosa en las escuelas públicas, si lo establece la provincia, no viola per se el derecho a la igualdad bajo el principio no discriminatorio. Él dice que lo que viola es cómo se la aplicó. A diferencia de esto, el fallo mayoritario en Castillo
dice que la propia norma viola porque no hay otra forma más que aplicarla en un contexto social como el salteño, como se la ha aplicado. ¿Está? Entonces, si te fijas bien en Castillo, Rosati no declara inconstitucional parte de la ley de educación de la provincia de Salta. En cambio, el voto mayoritario sí declara inconstitucional Maqueda, este, Sí, Hayton, Lorenzetti, Nolasco también, sí, Lorenzetti Hayton y también. Lorenzetti sí declara inconstitucional esa norma. Y ahí dice algo, tiro para complejizar un poco la situación, no me iba a meter en esto, pero ya que estamos, lo tiro. Dice, y acá yo me aparto de dos precedentes que probablemente en otro momento se pueden tocar, que son los precedentes Pelícori y Cisnero, dice la Corte. En aquellos sí declaré inconstitucional una práctica sin que existiera una norma que sostuviera esa práctica discriminatoria. Pero acá no solo tengo que declarar inconstitucional la práctica, dice el voto mayoritario de Castillo, sino que debo declarar inconstitucional la norma jurídica sobre la que se asienta esa práctica que terminó resultando discriminatoria. Porque en este contexto, esa norma, independientemente de la voluntad de los decisores, no va a generar más que discriminación siempre que se la aplique. ¿Está? Y ahí entiendo, me pareció ver la principal diferencia con lo resuelto por Rosati en ese fallo. A diferencia de esto, en APDH te vas a fijar que todos terminan resolviendo lo mismo, pero por diferentes argumentos, ¿no? Lorenzetti hace mucho más eje en el tema igualdad y Rosati vuelve a traer esto del margen de apreciación provincial, con una mirada, si se quiere, un poco más fuerte de la idea de federalismo, pero también más en desmedro de los derechos individuales, si se quiere, o por lo menos de que la definición de lo que es el derecho individual, en muchos casos, esos alcances va a estar supeditado a lo que establezca cada provincia en su normativa. No sé qué te parece, si han ido por ahí ustedes. Excelente. No, sí, 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 tal cual. Sí, sí, justamente por ahí venía todo el tema este. Nosotros nos habíamos detenido más en eso del federalismo, pero bueno, a mí me despertó mucho esto de decir, bueno, hoy sigue pasando. O sea, yo recibo los formularios todos los años y después uno no sabe en dónde terminan. Pero la verdad que sí, muchas gracias por toda la exposición porque es súper, súper interesante. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, nada, es para seguir pensando, para seguir pensando. Parecen contradictorios, no son tan contradictorios. A mí todavía me genera ruido esto de que la educación religiosa en las escuelas públicas sea entendido como algo neutral y se pueda hacer fuera del horario de clases también, pero también hay que entender lo que es el fenómeno religioso, las creencias religiosas, y que todos los tratados internacionales sobre derechos humanos entienden el derecho a la libertad religiosa también como un derecho a recibir educación religiosa. Y este punto también hay que tomarlo en cuenta, aunque uno por ahí venga de una formación en donde esto por ahí le hace ruido en las escuelas públicas, ¿no? Este, y en definitiva también es una decisión de la provincia garantizar este derecho. Lo que no puede hacer nunca, o no puede hacer por lo menos como lo hace, es hacerlo dentro del horario de clases. ¿Sí? Bueno, si les parece, creo que más o menos cerramos lo que queríamos decir, ¿no? Son fallos que dan para mucho, para mucho. La temática igualitaria, la temática que apenas la toqué, es una temática también a desarrollar. Es un fallo que fue muy atacado, Castillo, desde el punto de vista de una supuesta violación de la idea de laicidad. Pero creo que esto lamentablemente ocultó el profundo cariz igualitario sobre igualdad real y estructural
que tenía también en sus considerandos. Y ahí es donde a mí me da algo de pena, ¿no? Porque es un fallo del que podemos sacar mucho material en futuros litigios relacionados con la igualdad real.